Vamos a continuar con el retorno a Lacan. Agradezco la invitación que me hicieron Isidoro Beck a coordinar esta mesa y a la propuesta que nos hacen Norberto Ferreira, Benjamín Don, Isidoro Beck, de este retorno a Lacan y este particular trabajo de lectura, el empleo del texto, que nos va a permitir avanzar un poco más en el psicoanálisis a todos. Bueno, el siguiente panel está integrado por Celia Calvo, analista miembro de la Escuela Freudiana de Montevideo, Alfredo Edelstein, miembro de Apertura, Sociedad Psicoanalítica, Jacques Labarge, Intersección Psicoanalítica de Brasil, fue miembro de la Escuela Freudiana de París, e Isidoro Beck, analista y miembro fundador de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Comienza en su exposición Celia Calvo. Bueno, ¿se escucha? Bueno. ¿Es este? Sí, capaz que sí. Hola, buenas tardes a todos. Es verdaderamente un gusto para mí estar acá y agradezco, me sumo a los agradecimientos a esta invitación a Benjamín, a Norberto y a Isidoro. Gracias por esta oportunidad. Leí con mucho interés la propuesta que hacía, la invitación, y de todos esos temas me parecía que había algo que tiene que ver con la dimensión del tiempo, que era una de las nuevas formas de resistencia planteadas allí, que efectivamente me convocaba desde el psicoanálisis, por el psicoanálisis, dentro mismo del psicoanálisis y también entre nosotros los psicoanalistas. Algo así como que la concepción del tiempo es importante a la hora de poder leer esto que aparece en este retorno a Lacan. Me interesan las resistencias intrapsicoanalíticas dentro de nuestros colegas, y en un pequeño homenaje a Lacan digo que aprendo con él aprendiendo a rapiñar de otros. En ese sentido se trata de un retorno. Lacan nos enseñaba a leer de otra manera, y así acude un texto no de mi amigo Benjamín, sino de Walter Benjamin, sobre el concepto de historia, en donde plantea ciertas limitaciones de lectura, como ese acuerdo secreto existente del concepto del tiempo como homogéneo, ininterrumpido y claramente dirigido. Un texto escrito en 2010 no es necesariamente más actual que un texto escrito en el 40. La crítica radical es que una idea central, de forma predominantemente, finalmente positivista, del trabajo científico y académico, es aquella que nos dice que tenemos que estar actualizados, haber leído las ultísimas novedades académicas y, si queremos hablar sobre alguien, comenzar con un reconocimiento de los ultísimos, esto ultísimos es mío, ¿no? Ultimísimos artículos y escritos sobre el trabajo. Pero la crítica de Benjamin no solo se dirige hacia el ingenuo progresismo político e histórico, sino también hacia la idea simple de un proceso casi automático en el proceso epistémico de la acumulación irreversible de conocimientos. El ángel de la historia, en las tesis de Walter Benjamin, mira hacia atrás, no solamente porque epistemológicamente no es posible conocer el futuro, sino también porque es necesario conocer verdaderamente al pasado, más allá de la historia oficial. Articular, lo cito, históricamente el pasado, no significa conocerlo tal como verdaderamente fue. Significa apoderarse de un recuerdo tal como éste relumbra en un instante. Un acto revolucionario, y ahí coloco a lo que podría ser una buena sesión de análisis,
buena no en el sentido de lo moral, sino buena respecto de la eficacia a la que quiere llegar, sería entonces aquel que logra interrumpir, aunque sea por un instante, el continuum de la historia, parar un momento el tiempo, el avanzar de las cosas que se nos presentan como independientes a nosotros. ¿Acaso no fue esta la indicación freudiana para Dora? ¿Qué partes tienes tú que ver en el desorden del cual te quejas? Entonces, la mirada hacia atrás del ángel de la historia es entonces una mirada tímida, dirigida hacia abajo, hacia lo pequeño, casi invisible, porque sólo así reconoce aquellos actos revolucionarios que desde la perspectiva actual son pequeños y más cerca del suelo que del cielo. Es así que, leyendo a Benjamin, efectivamente me encuentro, previo pasaje por la fenomenología del espíritu de Hegel, con mis viejos y actuales amigos, los griegos del siglo IV a.C. Es muy actual, lo mío es ultimísimo. Allí me encuentro con que ellos categorizan el tiempo de tres maneras. Con Cronos, que efectivamente Cronos rige el cosmos. Cronos es el tiempo imaginario de la cronología de los relojes. No es originario, sino que procede y es ontológicamente dependiente o procedente del aión, que es el tiempo de la eternidad, segundo tiempo. En el Timeo, Platón formuló una conocida definición del tiempo en la que aparecen estas dos nociones de Cronos y aión juntas. Imagen móvil, Cronos, de la inmóvil eternidad, aión. El tiempo Cronos fue definido por Aristóteles como número y medida del movimiento, una línea de infinitos instantes que puede ser sustituidos por números. Ciertamente la relojería suiza no existía en ese tiempo. Ahí en esto podemos reconocer ese tiempo imaginario que nos plantea el dios Cronos, en donde sin el cual no habría nudo del tiempo. Esto porque efectivamente hay un tiempo simbólico, que es el de la retroacción y resignificación, y un tiempo real, que es el tiempo donde algo se convierte en acontecimiento, es decir, después de que el sujeto ya no es lo que era, eso que marca un antes y un después. Y hay un tercer tiempo, el tiempo que podríamos decir que es Kairos, Kairos que no es precisamente un dios, es un duende, me lo imagino juguetón, hijo de Zeus y por lo tanto de la progenie de Cronos y de Tigé, la diosa de la suerte. Es el tiempo que lo llaman los griegos la oportunidad, el momento oportuno que se ofrece al hombre y que hay que saber aprovechar. Podría decirse que el kairos, el tokairos en griego, es la percepción subjetiva y a la vez certera de que podemos no ser esclavos de Cronos. Hay oportunidades, momentos, ocasiones en las que el tiempo desvela su sentido de eternidad. Si no hubiese aión, tampoco existiría kairos. Es en ese sentido que está planteado, me parece, la oportunidad de asistir a un análisis, de analizarse. Entonces, voy a Freud. Freud nos dice, nos lega justamente el hallazgo de algo preparado para esconderse de nuevo. No habla de la disyunción temporal, sino que justamente habla de discontinuidad y vacilación en aquella metáfora de ciudades sobre ciudades de diferentes épocas, conviviendo sin suprimirse. Luxor no es Baltimore, ni el inconsciente freudiano es lo mismo que el inconsciente lacaniano. La pulsación luminosa en ese instante de ver, los carteles de neón y las luces de los autos corriendo por la autopista en el amanecer, ese es el inconsciente. El inconsciente es Baltimore temprano al amanecer, dice Lacan en su célebre conferencia en Baltimore en el año 66.
No parece que la conferencia esté dirigida a tratarse de un retorno al inconsciente descriptivo romántico, sino que más bien el inconsciente lacaniano tensa la cuerda. Por un lado, el titilante instante crepuscular de Baltimore, el instante fulgurante y escurridizo, el despertar, espacio donde vigilia y sueño se confunden, y por otro lado, esa lógica mínima rigurosa donde lo propio es el discurso del otro, la otredad, la inyección de la otredad, como plantea el título de su conferencia. El inconsciente sorprende en el tiempo, en el tropiezo, en el fallido, para esconderse y perderse como Eurídice. Es así que Lacan va a inventar un real nodal que no conoce el tiempo ni la contradicción en el inconsciente freudiano, un inconsciente con estructura de pulsación que más que repetición de lo mismo propicia la producción de algo nuevo. Esto que nos obliga a repensar el tiempo, otra vez, no como ulticísimo, sino como justamente una vuelta para pensar lo anterior. Formaciones del inconsciente que se leen en Freud como retorno de lo reprimido sexual infantil y por ende incestuoso, y que en Lacan podríamos leer como el retorno del trazo que representa al sujeto, efecto de sentido entre significantes. Ese retorno como un modo despojado de plantear la operación del inconsciente como saber, atravesando justamente al S1 como producción. El inconsciente busca retornar y retorna como trazo. Creo que al proponernos nuestros colegas muy queridos y amigos este retorno a Lacan, se trata de un trazo que Lacan nos legó. Lacan nos legó eso de aprender a leer de otra manera, o que el otro miente. Es hacerse lector ya no solo de Freud, sino de Lacan. Esto es horadar, agujerear la letra y cuestionarlo. Convengamos que no es nuevo. Desde los orígenes pasó esto. Pasó con la herencia de Platón y su academia, cuando Platón, el joven Platón, todo era Sócrates, y el viejo Platón plantea su discrepancia. Cuando Platón ya no está más, la herencia le correspondía también a la familia, a su hermano, y es ahí que aparece Aristóteles con Platón. O sea, Platón con Sócrates y luego Aristóteles con Platón. Porque lectura implica tres operaciones simultáneas: interpretación, traducción y desplazamiento. Lacan liga el inconsciente a un tiempo, el tiempo de Kairos, de la oportunidad, pero también lo liga a un lugar, dice Baltimore. El tiempo no es arqueológico, es un tiempo de muchísima menor profundidad, está en lo que se dice, coordenadas de espacio y tiempo que en este caso desde Buenos Aires, un lugar, articulan el lugar triangulando el recorrido. Para que todo esto se dé efectivamente es necesario que haya un tiempo también en la sesión. Tiempo que a priori no podemos saberlo, porque dado que Lacan dice que efectivamente el inconsciente no es de Freud, es de Lacan, lo que no quita que el campo sea freudiano, supone que la clínica analítica muestre una dirección. El inconsciente, dice Lacan, es sí o no lo que en su momento llamé bla bla bla. Es difícil negar que Freud, a lo largo de toda la science du art, no habla más que de palabras que se traducen. En esta elucubración del inconsciente no hay más que lenguaje. Es así que al hablar se crea. Esta es la manera en que el hombre habita el lenguaje, creando la lengua por el hecho de hablar. Para esto, también, para sostener lo nodal, es necesario de que haya también un tiempo cronológico. El análisis no es ni una Weltanschauung ni una filosofía que pretende dar la clave del universo. Alguien decía en la mesa anterior de que efectivamente no se trata de una verdad anticipatoria
en lo apofántico, sino que justamente está gobernada por un cierto objetivo particular, históricamente definido por la elaboración de la noción de sujeto, de eso que tiene que ver con esta pulsación que es que un sujeto representa que un significante representa un sujeto para otro significante, y me preguntaba si acaso el horror del saber no radica precisamente en esto, en este punto insoportable de que un sujeto no es ni más ni menos que el efecto entre dos significantes, y que en ese sentido, por ende, no se puede hablar de humanidad analizante. Por esto es necesario el bla bla bla. La novedad entonces de Lacan, justamente, es que esto va a coagular por estructura y no por las resistencias del analizante, porque el tiempo de la lógica de pulsaciones devendrá cierre al mismo tiempo que apertura, coagulando con otros significantes que se socian, dice Lacan, jugando con el asociar y sociarse, en esto que es construir una lógica para dicho inconsciente, una lógica débil, como planteó alguna vez Carlos Ruiz, que se refiere justamente a algo no agarrable o explicable solamente en begrife, en conceptos. La radicalidad de Lacan consiste en subrayar la no unidad, la esencial otredad del sujeto. Tal como dijera Freud en El malestar de la cultura, estamos tejidos por materia gozante. Y si nuestra clínica es de lo real, imposible de soportar, es que se hace el borde de un objeto inalcanzable. Vía la lectura, la letra, en un análisis, realizamos intervenciones donde, mediante la transferencia, se apunta al mismo tiempo al lugar de fijación del goce parasitario que retiene el sujeto. Bueno, escuchamos a Alfredo Eilenstein, miembro de Apertura, Sociedad Psicoanalítica. Buenas tardes. Quiero felicitar primero a Benjamín, Isidoro y Norberto por el diagnóstico y por la creación de un dispositivo que nos permitió trabajar juntos ya varias jornadas. Y agradecer a Isidoro por haberme invitado, ya que efectivamente tenía interés en proponer algunas ideas sobre el retorno a Lacan. Lo voy a hacer bajo 3 tópicos articulados, espero: el retorno a Freud de Jacques Lacan, el segundo, la crítica a Freud de Jacques Lacan, y tercero, nuestro retorno a Lacan. Voy a presentar varias citas, todas de Lacan, quizás muchas. Mi método de presentación de mi lectura de Lacan consiste en la utilización de abundantes citas. En esto sigo una propuesta de Lacan en cuanto a que el significante, los significantes no consisten, ninguno de ellos es capaz de decir nada más que lo que quieren decir, pero que insisten, con lo cual me parece que hay algunas ideas que somos capaces de leer a partir de la insistencia. Es un poco cansador para el público escuchar muchas citas, todas entrecortadas, abreviadas, etcétera, pero tengo la expectativa de despertar la posibilidad de que algunas frases muy conocidas, todas las citas son muy conocidas, puestas en una serie, empiecen a producir quizá un sentido un poco distinto al que habitualmente le asignamos. Entonces, el retorno a Freud de Jacques Lacan, el primer tema. Lo voy a presentar a partir de una pregunta, voy a decir ¿en qué consistió? ¿En qué consistió el retorno a Freud de Jacques Lacan? Se asustaron y ya me dijeron que tengo 15 minutos. No tantas. Por cualquier cosa me avisan. En la apertura de la sección clínica, Lacan dice: esto explica por qué la clínica psicoanalítica consiste en volver a cuestionar
todo lo que Freud dijo. Así lo entiendo yo y así lo pongo en práctica en mi propio bla bla. De un designio, nuestro retorno a Freud tiene un sentido muy diferente. Es importante preguntarse muy diferente respecto a qué. Quizás a otros retornos o otros modos de retorno. Lo aclara Lacan, ¿eh? Nuestro retorno a Freud tiene un sentido muy diferente por referirse a la topología del sujeto, la cual solo se elucida por una segunda vuelta sobre sí misma. Debe volver a decirse todo sobre otra faz. Por la indicación topológica podemos calcular que se refiere a la banda de Möbius, que esta otra faz no es otra faz, la banda de Möbius es una sola, pero si uno escribe del otro lado lo que se produce es una inversión de sentido, porque en un lado es izquierda a derecha, en el otro es derecha a izquierda. Con lo cual, el retorno a Freud podría ser que para Lacan sea escribir todo al revés. En La ciencia y la verdad es así como lo adelantaré primero, prestándome ahí a todo tipo de ambigüedades, incluso de malentendidos. Rückkehr zu Freud, retorno a Freud, dije primero en un momento en que esto tomaba su sentido de las manifestaciones confusionales de una prodigiosa desviación del psicoanálisis. Lacan lo dijo primero por una desviación, que es un tema de la jornada. Lo dijo primero por eso. Es de importancia secundaria que aparezca o no, que lo es, por poco que sea obviado. O sea, no va a criticar a los post-freudianos. No obvia la crítica a la desviación. Era menos de esa contingencia que me autorizaba. El ideal bien clásico de todo tipo de idealizaciones de un retorno a las fuentes no es ciertamente lo que me aferraba. Repensar, ese es mi método. Apertura de la sección clínica. Conocen ustedes el esquema, al comienzo está la Wahrnehmung, que en alemán sirve para designar la percepción, después algo pasa, hace progresos, hay diferentes capas de Wahrnehmung, a continuación de lo cual está el Unbewusst, el inconsciente, y después el Vorbewusst, el preconsciente, y de ahí eso pasa por la conciencia Bewusstsein, o sea, el proyecto, el esquema del proyecto. Pues bien, es de decir que hasta cierto punto yo he vuelto a armar lo que dice Freud. Si hablé de retorno a Freud es para que nos convenzamos de cuán cojo es. Seminario 17, el psicoanálisis al revés. Habría que estudiar la composición de tótem y tabú, que es una de las cosas más retorcidas que se puedan imaginar. No porque predique el retorno a Freud, no puedo decir que tótem y tabú es retorcido. Incluso es por eso por lo que hay que volver a Freud, para darse cuenta de que si es tan retorcido, dado que era un chico que sabía escribir y pensar, eso debe tener alguna razón. Y me parece a mí, lo que podría presentar como la conclusión de esta serie de citas sobre qué quiso decir Lacan, según lo que dijo Lacan, su retorno a Freud, del seminario de Caracas, unos meses antes de fallecer. Dice Freud lo siguiente: vengo aquí antes de lanzar mi causa freudiana. Como ven, no me desprendo de este adjetivo, sean ustedes lacanianos si quieren, yo soy freudiano. Por eso creo adecuado decirles algunas palabras del debate que mantengo con Freud, que no es de ayer. Debate en francés significa debate, dilema, conflicto. Segundo, ¿en qué consistió la crítica de Lacan a Freud? Porque a veces pasa mucho también con los partidos políticos, las discusiones políticas. Todos los políticos, por ejemplo, en televisión dicen, no hacemos todo bien, no hicimos todo bien, pero, y siguen diciendo, pero no dicen lo que hicieron mal. Actualmente los políticos están analizados, son porteños. No hicimos todo bien, pero nunca dice que hicieron mal. Que es donde está la parte interesante, porque la declaración de no todo está bien en Freud o no todo está bien en Lacan puede servir perfectamente para ocultar lo que está mal. La crítica a Freud de Jacques Lacan. Seminario de Caracas. La segunda parte, reí recién en la primera, ahora la segunda. La segunda parte dice, hay que decirlo. Y yo estoy de acuerdo, hay que decirlo. Hay que decirlo. 2 puntos. Lo que Freud dibujó con su tópica, llamada segunda, adolece de cierta torpeza.
Pero en L'Etourdi dice: se sabe que me esmeré durante 10 años por hacer jardín a la francesa, de esas vías a las que Freud supo adherirse en su diseño. El primero, se recién criticó la segunda tópica, ahora la primera. El primero, cuando sin embargo desde siempre lo que ellas tienen de torcido era discernible para cualquiera que hubiese querido sacar en claro lo que suple a la relación sexual. Que ya hay incluso una interpretación de lo torcido de Freud. Tiene que ver con lo que suple o no la ausencia de la relación sexual. En Improvisación, Deseo de muerte, sueño y despertar, dice Lacan: Freud comete un error al concebir que la vida puede aspirar a retornar a la inercia de las partículas imaginadas como materiales. O sea, critica la pulsión de muerte. Freud comete un error al concebir que la vida puede aspirar a retornar a la inercia de las partículas imaginadas como materiales. Las citas que traje son de todos los periodos de la enseñanza de Lacan, desde el comienzo hasta, como habrán visto, meses antes de fallecer. Del seminario 20, clase 5, no es incluso en eso que consiste lo que encontramos en lo que, al referirse a una concepción del mundo, se ha enunciado como revolución copernicana. Es interesante para nosotros criticar o no a Freud en cuanto a la revolución copernicana, porque para Freud el psicoanálisis queda en línea con la revolución copernicana, la darwinista y la de Freud. Desde hace mucho tiempo pongo en duda lo que Freud creyó poder proponer al respecto. En Acerca de la causalidad psíquica, es dable reprochársele cuando el prejuicio paralelista es tan fuerte que hasta Freud mismo, en contra de todo el movimiento de su investigación, siguió siendo prisionero de él. El prejuicio paralelista es una designación de Lacan, no existe otro uso de prejuicio paralelista, que es articular en un par natural algo biológico y algo psicológico. O sea, está criticando percepción-conciencia. Lo que está arriba del huevo del yo y el ello, P-CC. Eso para Lacan es prejuicio paralelista. Del mito individual del neurótico, en una palabra, todo el esquema del Edipo debe ser criticado. En seminario 20, clase 7, al contrario de lo que formula Freud, el hombre es quien aborda a la mujer o cree abordarla. En el seminario 1, Freud introdujo el determinismo peculiar de esta estructura, de allí la ambigüedad presente por doquier en su obra. El sueño, por ejemplo, dice Lacan, es deseo, o sea, el deseo del sueño, un texto fundamental donde Freud desarrolla su teoría del sueño. El sueño, por ejemplo, ¿es deseo o reconocimiento del deseo? Seminario 2, clase 3. Freud retoma todo esto al comienzo de su construcción. Parece ya introducir ahí la noción de equilibrio, o dicho de otro modo, de un principio de inercia. Pero esto no es legítimo. Seminario 17, clase 7, el padre de la obra de Freud da risa. Seminario 18, 12 de mayo de 71, Freud confunde letra litoral con impresión. O sea que Freud confunde en la huella anémica la función de la letra. Y ustedes saben que para Lacan, si algo caracteriza al significante que puede venir en letra, es que es justamente el borramiento de la huella, lo que produce una interesantísima discusión en torno al tema del trauma. Si no hay huella, no hay trauma en el sentido freudiano. En el seminario 21, 19 del 2 del 74, Freud confunde el mundo inanimado con la muerte. También de vuelta la crítica a la pulsión de muerte. La vuelta a lo inanimado. Dice Lacan, eso no es la muerte, el inanimado no es la muerte. La piedra no es la muerte. Recuerdan que en lo simbólico Lacan escribe muerte. En el autocomentario, en el Congreso de la Gran Mod de 1933, he dicho, ya termino con las citas, he dicho que era amor que se dirigía al saber, no he dicho deseo, porque en lo que se refiere al Wistri, aunque fuese Freud quien metiera la pata, ya pueden esperar sentados, porque lo que a eso se refiere, digamos que no hay
el más mínimo deseo de saber. Y si vieron que Freud trabaja el deseo de saber como característica de la primera fase de desarrollo sexual de los niños, que luego remite con la latencia. Si no hay deseo de saber o no hay latencia, que en mi posición no hay latencia, es un efecto cultural occidental, en otras culturas no hay latencia, pero lo que pone en tela de juicio Lacan es que haya deseo de saber, en todo caso, amor al saber. En Ancor, de vuelta, clase 9, para enseñar ya de una vez una baraja que hubiera podido guardarme un tiempo, no hay deseo de saber. Aquel famoso Wiesentrieb que Freud apunta en alguna parte, Freud ahí se contradice. Dos quedan. Salté 10 de las que tengo registradas, donde explícitamente Lacan critica conceptos y desarrollo, explícitamente. Luego están todos los implícitos. Simbólico, imaginario, real no es ninguno de los tres de Freud. El significante no es representación, etc. Observaciones sobre el informe de Daniel Lagache. Puesto que es la suerte ejemplar de los esquemas, en cuanto que son geométricos, digámoslo, prestarse a las intuiciones del error precisamente yoico, partamos de lo que sostiene la indesarraigable, de indesarraigable la imprudente figuración a la que Freud dio curso a las relaciones entre el yo y el ello. La llamaremos Falei, o sea, huevo al ojo, como se puede decir huevo a la sartén o huevo al aceite, huevo al ojo, o sea, el huevo del individuo psíquico, la segunda tópica. Para terminar, acerca de la causalidad psíquica, o sea, desde el comienzo hasta Caracas. Así pues, aun cuando los mejores espíritus requieren evidentemente en psicoanálisis, si hemos de creerles, una teoría del yo, poca probabilidad hay de que su lugar se observe por otra cosa que no sea un agujero enorme, mientras no se resuelvan a considerar caduco lo que en efecto lo está en la obra de un maestro sin par. Así entonces, tercero y último, nuestro retorno a Freud debería, según Lacan, leer con espíritu crítico en busca de errores, engaños, equivocaciones, caducidades, prejuicios, confusiones en la enseñanza de Lacan, cerrada a partir de su fallecimiento. Mi impresión es que hay una demora crucial en este retorno, que todos padecemos una demora crucial en este retorno a Lacan en cuanto a la crítica de lo que es su enseñanza, ya que no está elaborada todavía por nosotros la pregunta de qué lugar, que incluso también podría ser convertida en cuál es el motivo, qué justifica que Lacan reescriba el psicoanálisis en función, en la clave de la matemática. En toda la enseñanza de Lacan, cualquiera que la haya recorrido así, un poco, sabe que una página cada dos se refiere a desarrollos matemáticos. Desde el cálculo infinitesimal, a la topología, a la teoría de grafos, la teoría de nudos, la teoría de conjuntos, la teoría matemática de juego, incluso la física relativista y en especial la cuántica. Desde hace ya muchos años, esto es lo fundamentalmente criticado de Lacan. Por fuera del psicoanálisis, masivamente, al menos seguro, conocen imposturas intelectuales de Brickmont y Soja, lo indebido de su uso, y ahora me parece que por primera vez, con eco, aparece ya una crítica interna en el psicoanálisis al uso de las matemáticas, de la lógica simbólica, por parte de Lacan. Por ejemplo, le recomiendo a Joseph Maria Blasco, Estrategias Imperiales, el abuso de las matemáticas en el psicoanálisis lacaniano, que acaba de salir en España con un gran suceso de ventas y de comentarios, e incluso ya llegó a América. En México se está trabajando muchísimo con este libro. Propongo que un retorno a Lacan serio no debe procurar, como él mismo lo sostiene,
defender un ideal de un retorno a las fuentes, a los orígenes, evitando las desviaciones, sino repensar la cuestión filosófica, científica, epistémica y de teoría psicoanalítica respecto a las propiedades más extrañas y casi solo practicadas por Lacan en su modelo teórico, que es la utilización de las matemáticas. Para concluir, incluso propongo que estamos en demora en relación a muchos autores de gran importancia en la discusión de este tipo de ideas por fuera del campo del psicoanálisis, de los cuales cito, pero ustedes ya los conocen, e incluso los conocen por sus trabajos, a Jean-Luc Nancy, Alain Badiou, Barbara Kazan, filósofos de gran prestigio y predicamento de la actualidad, que todos destacan el valor del matematismo de Lacan e incluso de matemáticos, investigadores en matemática, del prestigio de René Guittard. Mi hipótesis, pero que funciona en mi lectura y en mi producción como una tesis: ¿serán las matemáticas y la lógica la herramienta para avanzar lo caduco de un maestro sin par? O sea, ¿serán las matemáticas lo que utilizó Lacan para la corrección de la crítica que le hace al modelo teórico de Freud? Muchas gracias. Bueno, escuchamos a Jacques Laverge. El retorno que propongo es del español al portuñol. El retorno a Lacan pasa por su invitación de retornarnos a Freud, privilegiando los temas: chistes, sueños, lapsos y actos fallidos. Este recorte no deja de ser un corte. Si en la clínica variar el tiempo de la sesión se hizo popular, esto no puede ser a costa del corte por el hablar. El analizante busca el análisis por los motivos más variados, pero uno es común: la queja, el sufrimiento, la queja, el sufrimiento por una sumisión a muchas voces censuradoras, sin la posibilidad de se sentir oído y mucho menos escuchado. Posible consecuencia lógica: no creer ser escuchado por el analista. En los inicios de análisis justificaría en el analizante la agresividad que la sesión corta podría estimular. Fundamental el silencio del analista, permitiendo al analizante la impresión de ser escuchado. Corte de sesión es abrir la puerta en lugar de abrir la boca. La agresividad inicial de los analizantes indica primordios de una transferencia que pide por una intervención hablada del analista. Si no, como acontece, el analizante termina saliendo del análisis. No se puede negar que determinada sesión corta pueda servir de golpe en el goce masoquista.
Comenta-se que Lacan usó y hasta abusó de este recurso. Pero pocos tienen subrayado, tanto cuanto él, la castración freudiana operando vía sueños, chistes, lapsos y actos fallidos. Lacan representa la castración en las barras en sus letras y entre ellas, y en la repetida frase no existe relación sexual. Pero a menudo subraya una multiplicidad de cruzamientos del habla por el dicho. Aquí no voy a leer porque el trabajo un poco largo, que por ejemplo en Freud impresiona a respecto del chiste, descubrir que el Lustgewinn que anuncia el plus de goce lacaniano se encuentra solamente 3 veces Freud y 2 veces a respecto del chiste. Assim, o Lustgewinn além do princípio do prazer, de 1920, invoca lo de 1905 sobre el chiste. En Lacan, Joyce, este que va allá de la literatura hasta la letra, referenciado en Littérateur, en el seminario Encore, en el texto Joyce de Saint-Homme, de 75, en el seminario a seguir, ya es anunciado en 55, en el seminario sobre la carta robada. Joyce, psicanalizado, nada a ganar. Su letter revelando que él fue directo a lo mejor de lo que se puede esperar de un análisis en su fin. Leemos en Littérateur de mayo de 71 y allí decisivos desdobramientos. Luego en noviembre, diciembre de 71, el saber del psicoanalista innova, deslizando en lapsus con la expresión la langue, que parece una sugerencia de Joyce. Aunque se trata en la langue de algo singular en la historia de cada habla-ser, Lacan intenta dar una idea de lo que puede ser la langue. De ella encontramos en L'Étourdi un ejemplo radical que atravesará el seminario Encore y en dosis variadas en los demás superseminarios. Joyceanamente, Lacan destrata, desconstruye la lengua francesa en L'Étourdi. Ahí el lector aturdido, confrontado con el reto de lidiar con algo sin duda inspirador para la clínica, los retornos, las vueltas, los trucos retorditos e equívocos y goces homofónicos, onomatopeyas, lapsos de deslizamientos y asociaciones verbales, abanico de algo que podría ser la langue. Aliado al posterior Joyce Le Saint-Homme, L'Étourdi revélase el Finnegensweg de Lacan. Corta la palabra, ata a otra en carnificina o mejor, letra ficina o sílaba ficina de la langue. Ahí el sentido va por el desagüe. Nada opera sino del equívoco significante en referencia al real del absence de la relación. Lacan denuncia la primacía del sentido en la historia y en la religión.
la importancia de Joyce haber sido el grande aliado en su cuestionamiento, vaciamiento del sentido. Agora voy a pasar al seminario encore, en cuerpo, 72-73. No puedo estar aquí sino en posición de analizante y de no querer saber nada de eso. Esta declaración, en el inicio del seminario encore, sugiriendo la barra analizante-analista, es encuadrada, algo llamativo por juego de palabras, inspirados por el seminario anterior. Je vous en prie, je vous en prie. Nuestro camino no progresa más que por este límite estrecho, por este filo del cuchillo, ce tranchant de couteau, que hace que en otra parte eso no puede más que suspirar. El juego con palabras incide en sílabas y letras y limita al corte entre el yo, tú y el ello del inconsciente. Lacan, de cierto modo, invita a los analistas a practicar la castración hablada. Él usa los términos y los instrumentos cuchillo y tijera a lo largo de este seminario. Y el goce, el que no sirve para nada, acaba dando un golpe en el utilitarismo de Bentham y en la filosofía del ser y del bien supremo en Aristóteles. Objeto de corte es el amor, que encore demanda amor. Desafío de dejar el amor tocar en el amuro o de dar una cortada en algo eminentemente narcísico. Equívoco con palabras, letras, en tontería rechazada por los discursos del amo y del universitario. El discurso analítico interroga el sujeto para producir lo que, sino tontería, pues el significante es tonto. Algo podemos pensar que autoriza el analista a decir tonterías. El significante es la causa del goce y es lo que deprime al goce. El salas, selas, solas, solá. Asociaciones homofónicas en torno del enlazamiento sexual entre saudación y decepción. El juego de equívoco traje su plus de goce, voz a escuchar, palabra a leer por alguna mirada. Compensación porque la pareja con la otra no existe, pero con algún objeto A de una mujer. Recorte del objeto A en relación al fantasma. Intrigante observar. Y fue mi experiencia leyendo encore, ahora releyendo. Destaca la equivocación en el goce y se ve sistemáticamente este seminario rompido por algún tipo de equívoco. El lector inesperadamente sufre una caída, tropieza en juegos de palabras. El análisis enseña que somos menos hijos de ello gira de Copérnico y mucho más de ello se cae de la dupla Kepler-Newton.
Agora um pouco sobre a escrita. En el discurso analítico tenemos que situar la función de la escrita y su corte con el habla. Importancia radical dada por Lacan a las 4 letras de los discursos, A, S2, S, S1. En el discurso analítico trátase de aquello que se lee. Y nada mejor para abordar la función de la escrita sino la referencia a Joyce. Y hay una longa referencia a Joyce en Finnegan's Wake a partir de Lacan, muy importante aquí para decir que estamos aquí en el campo del lapsus, algo que sería del conjunto sueños, chistes, actos fallidos, el lapsus más próximo del real. Impresiona la similitud hecha entre Joyce y el analista. Una infinidad de maneras de leer un lapsus puede inspirar al analista en muchos tipos de intervenciones, no solamente abrir la puerta. Yo voy a intentar terminar aquí. Freud hace alusión ocasionalmente al analista cirujano. De hecho, delante del analizante conversando sobre su día a día, Freud practica su cirugía destacando sueños, chistes, lapsus y actos fallidos. Decisivo avance con Lacan en relación a Freud. En el seminario encore, lugar de convivencia, nem sempre pacífica, entre el inconsciente estruturado como lenguaje y el inconsciente real de la langue, representada por Joyce, no solamente por su escrita lapsus, pero pelo escricanto de un escricantor, que invita el lector a leer sus textos en voz alta. El lector del seminario encore tiene constantemente la impresión que está perdiendo el sentido de su lectura. Súbitamente él se siente desplazado por el equívoco, ora el chistoso de una asociación de una cadena significante, ora el equívoco de un significante fuera de sentido de la langue, cuando más que desplazado el lector se siente cayendo en un agujero. Pregunta el salás, serás, solás, solá. Esta frase de Lacan es una asociación en una cadena significante o es una lalación cantada. Elevar el psicoanálisis a la dignidad de la cirugía sería bien eso que tenemos que desear. Nos estamos leyendo Finnegan's Wake, estamos en la página 38. Al ritmo de nuestra lectura en 2016, la previsión es de terminar en el real de la letra matemática en 2076. En este intervalo ocurrirá algún corte. Bueno, vamos a escuchar a Isidoro Beck. Tengo que decir muchas gracias a Isidoro por la invitación y a Benjamín Norberto Isidoro por la organización de ese movimiento tan importante. Bueno, buenas tardes. Una vez más estamos aquí reunidos
convocados por esta propuesta desde Buenos Aires, retorno a Lacan. Con mis amigos Benjamín Domi y Alberto Ferreira nos hablamos en la semana y descubrimos que todos estábamos un poquito nerviosos, hasta un poquito angustiados. Entonces nos pusimos a conversar y nos dimos cuenta que, bueno, una vez puede ser que nos equivocamos, estuvimos distraídos o llevados por un impulso. 2 veces ya ese argumento sería sospechable, pero 3 veces ya tenemos que hacernos cargo de nuestra decisión. Y decidimos sostenerla. Una vez que lo hablamos, no le diré que se nos fue totalmente los nervios y la angustia, pero mejoró bastante. ¿Y por qué decidimos entonces insistir? Desde el título queda claro, es una evocación inexorable. Alfredo lo tomó recién, fue mencionado también en Mesas de la Mañana. Está en el horizonte también del tiempo, el retorno a Freud que en su tiempo realizó Lacan, que, como fue señalado extensamente recién, no quiso decir nunca volver a repetir de un modo pretendidamente idéntico lo que decía Freud. Yo suelo decir que el modo como Lacan se relacionó con Freud, que efectivamente en Caracas dijo yo soy freudiano, mantuvo un diálogo con Freud toda la vida, no renegó de que era freudiano, es una manera de mostrarnos esa frase que él dijo en uno de sus últimos seminarios: del padre se puede prescindir a condición de servirse de él. También es otra manera de exponer cuando Lacan dijo cada analista tiene que reinventar el análisis. Eso no quiere decir jugar a la ilusión del autodidacta. Quiere decir que se vuelve a tomar lo que ya fue formulado para interrogarlo y apropiárselo. Es decir, nos muestra en acto qué es relacionarse con un maestro. Hay una frase del Talmud que dice así: búscate un maestro y quítate las dudas. No dice quítate las dudas solo por tu cuenta como un eremita. Tampoco dice búscate un maestro y que él te quite las dudas. No. Hay una enseñanza que le corresponde al maestro y hay un aprendizaje que es propio del alumno. Bien, en los tiempos del retorno a Freud, brevemente sabemos que Freud había planteado como lo esencial de su obra inconsciente. Pues bien, discípulos cercanos a él que hablaban su propia lengua, Fritz Lowenstein, Hermann, que por la persecución nazi habían ido a Estados Unidos, crearon allí la Ego Psychology, es decir, hicieron entrar por la ventana lo que Freud sacó por la puerta, en la psicología del yo. Lacan se animó a enfrentar esa posición que le implicó un costo muy alto. No le fue indiferente cuando le fue comunicada su expulsión de la función didáctica y de los seminarios de la Internacional Psicoanalítica, donde él era didacta. Pagó su precio. Bien, hoy en este retorno a Lacan, mi anhelo, hoy para esta reunión, es aportar algunas reflexiones acerca de los fundamentos de una práctica que se dice superadora de la enseñanza de Lacan. Cito textual. En el autor que fue mencionado, del ultimísimo Lacan, dice: Lacan se animó a tirar por la borda 1200 páginas anteriores de su enseñanza. Yo digo, Lacan no las tiró. El que las está tirando es el que lo dice. Bien. ¿Qué es lo que está en el carozo, en el eje de esta propuesta? Que no es solo la de este autor. Otra psicoanalista que estuvo con él durante muchos años dice textualmente algunas cosas que también voy a mencionar. En el eje de esta posición, para los que quieran recorrerlo con sus propios ojos y no tienen por qué creerme, entren en Google y pongan el nombre de este autor y pongan un cuerpo. Les va a salir una buena cantidad de discípulos que todos dicen lo mismo.
Se trata ahora de un cuerpo. Ese un, que está en el comienzo, el uno, lo va a fundamentar en el lugar donde Lacan introduce Nupil y A del an, hay del uno. Un cuerpo quiere decir que ya no se trata más de una referencia al otro. Y acá viene interesantes ciertos deslizamientos, que recuerdan otros que ya hizo muchos años atrás y a los cuales también tuve que hacer la crítica. Muchos años atrás, este mismo autor tomaba una frase de Lacan que decía: el deseo es la interpretación. Entonces hacía esta articulación lógica para él. Si el deseo es la interpretación y el deseo es inconsciente, quiere decir que el inconsciente interpreta. Ergo, no hay que interpretar. ¿Dónde está el error? Y es que el inconsciente no interpreta, el inconsciente cifra, que no es lo mismo. Y Lacan lo aclara dando un ejemplo. Dice: el esclavo que lleva grabado en su cuero cabelludo la orden para que cuando llegue al reino vecino sea matado. Porta la cifra, pero no sabe qué dice. Ni siquiera sabe que la porta. Bien, ahora hace un sofisma y dice: Lacan dijo muchas veces, no hay otro, el otro no existe. Sí, pero Lacan también dijo en el Seminario de la Angustia, cuando hace la fórmula de la estructuración del sujeto, en el comienzo, y escribe con mayúscula, el otro real, la madre. O si no, cuando dijo, el inconsciente es el discurso del otro. Entonces, cuando Lacan dice el otro no existe, quiere decir que con Lacan hay que tener cuidado de no transformarle en signo, es decir, relación biunívoca, significante-significado, lo que es un significado, que es un significante que se define de otro modo según la frase que comparte. Cuando Lacan dice no hay otro, quiere decir no hay otro completo, ni en el saber, ni en el goce. Pero fíjense el deslizamiento que hace. Dice: Lacan dijo no hay otro, ergo vamos a prescindir del inconsciente. ¿Y cómo lo justifica? Dice así: en un lugar, a partir de cierto momento, año 74, la primera vez fue una conferencia de prensa en Roma, Lacan dijo: voy a sustituir a lo que Freud llamaba inconsciente con un neologismo mío, par lettre. Es verdad, Lacan lo dice varias veces. Ahora, ¿eso quiere decir que par lettre elimina el inconsciente estructurado como un lenguaje? ¿O que Lacan, poniéndole el nombre par lettre al inconsciente estructurado como un lenguaje, quiere acentuarle la primacía de la palabra? Porque no dijo etre qui parle, dijo par lettre. Par lettre, hagamos la ficción de que ustedes lo están viendo, que los que tienen el pizarrón, es un neologismo entre parle, habla, y etre. Si yo pongo una barra, como primero está parle, voy a dejar primero a parle completo y a letre sin la E. Está diciendo que por la incidencia del lenguaje y la palabra, la relación al ser se descompleta. Si hay algo que constituye al ser humano, es su no ser. Es lo que Lacan llama, refiriéndose al sujeto, como manque a etre, falta en ser. Pero si yo pongo la barra donde el parle queda incompleto y el etre queda completo, nos está diciendo, haciendo un pequeño deslizamiento de que se trata de algo de lo real, que la palabra es incapaz de cubrir totalmente lo que es del orden de lo real. Par lettre, entonces, es un nombre de decir el inconsciente acentuando lo que justamente Lacan reintrodujo, que era el valor de lo que constituye al inconsciente, que son las conexiones entre un significante y otro. Signorelli, Botticelli, Voltrafio, Trafoi, Herzegovina. Eso es Freud. Liquis, liquefacción. Eso es Freud. El significante no lo descubrió Lacan. Freud no lo llamaba significante, lo llamaba asociaciones externas, pero está en todos sus relatos. Lacan lo subrayó de cada uno de los historiales. Bien, no solo dicen entonces que caducó el otro, ya no hablamos más del inconsciente estructurado como un lenguaje, y por supuesto entonces se acabó lo de la ética del deseo, porque el deseo, en la medida que no se satisface,
dicen, eso produce aburrimiento. Y van a luego jugar con un juego de palabras que ya se los voy a mostrar. Y por lo tanto es desechable, haría eternos los análisis. Que un filósofo como Comte Sponville diga eso y lo dice, yo lo comprendo. Su relación con la castración es otra. Ahora, que un analista diga esto, bueno, ya nos está diciendo algo. Un análisis se eterniza si un analista no tiene relación con lo que significa de jubilatorio el momento en que el analizante puede liberarse de un goce parasitario y se vuelve a reencontrar con su deseo, que efectivamente, en la medida que avanza, no se queda en deseo, avanza a un goce de incompletud. Esa es la función fálica. Pero para alguien que tiene una relación con el análisis y con la castración, descubrir que el deseo vuelve a reactivarse es lo que permite justamente que pueda gozar. Como dice Lacan, solo se puede gozar en la relación sexual que no hay, gracias a que está no solo la erección del pene, sino también la función de detumescencia. Si no, la angustia haría imposible ese goce. Es decir, falacia, deslizamientos, se acabó el inconsciente, no tenemos más que acentuar lo del deseo. La función fálica, más allá del falo. Ahora digo yo, Lacan, la fórmula de la sexuación siempre pone como función la función fálica. Porque una cosa es hablar del goce fálico parasitario y otra cosa es hablar de la función fálica como función de la falta, función de la castración. Se acabó entonces la función fálica y atención, escuchen, no hablamos más de transferencia. Porque hablar de transferencia y de sujeto supuesto saber es invitar al analizante a la producción de sentido. Y la hipótesis del inconsciente y el sujeto supuesto saber son productos, lo dice este autor y también la autora, que tampoco nombro, ustedes ven que no los nombro nunca. Eso lo aprendí de Lacan. Solo nombro a aquellos que piensan distinto y respeto. A los otros yo no los nombro. Bien, este autor y esta autora dicen que la hipótesis del inconsciente y el sujeto supuesto saber son inducidos por la posición del analista. Es el analista que crea eso. Voy a la autora, que dice que cortó con este canalla después de 20 años de estar juntos, y me acuerdo que en una charla personal que tuvimos le dije, bueno, me alegra mucho que hayas cortado, te felicito, pero te voy a decir algo que no tenés por qué ofenderte. Si estuviste tantos años con alguien, me alegra mucho que ahora no, ten presente que si no haces bien el duelo vas a repetir lo mismo. Dicho y hecho, esta persona nos habla del inconsciente real. Estoy de acuerdo, recién mi amigo Jacques Lavers habló de que hay una dimensión del inconsciente que se llama inconsciente real. Lacan no necesita hablar de inconsciente real, ya mucho antes había distinguido en la lógica del fantasma y el acto analítico que el ello no es el inconsciente. El ello es una gramática que puede o no enlazarse al inconsciente como lógica de incompletud. Y entonces oponen el inconsciente estructurado como un lenguaje y el desciframiento, que sería, si ustedes hacen eso, gente que pierde el tiempo en tarea inútil. Eso no sirve para nada, eterniza el análisis. Lo único que hay que dedicarse es, como dijo mi amigo Jacques Lavers, pero él lo toma con otro sentido, al olala. Toman una frase donde Lacan dice olala, como que eso es la lalación del bebé. Que yo sepa, ningún bebé dice olala como lo dice un adulto. Cuando un adulto francés dice olala, quiere decir qué sorpresa, mirá vos de qué se trata. Mi nieto no puede decir olala, ¿no? Bueno, dicen que eso es la demostración de que el alangue es la lalación, es la alangue que juega sola, y la oponen al inconsciente estructurado como un lenguaje. Lacan, que se ve que no sabía Lacan, cuando introduce el concepto del alangue, dice textualmente: nada me hará desdecir del inconsciente estructurado como un lenguaje que habita la alangue. Que habita la alangue quiere decir que el alangue es un flujo que excede al inconsciente estructurado como un lenguaje. Es lo que me llevó a mí a producir una nueva escritura, se la recomiendo, es muy buen libro, El Senderos del Análisis, el mío, que se llama Diagrama de Flujo. Efectivamente, el alangue es un flujo, pero donde está también lo que es el inconsciente estructurado como un lenguaje.
Cuando Lacan dice Joyce, que sufría de una fervor de hecho del nombre del padre, es un desabonado del inconsciente, claro que es un desabonado del inconsciente. No tiene ninguna posibilidad de constituir la falta, la castración, pasando por el inconsciente como lógica de incompletud, porque la metáfora paterna no funcionó. Solo le queda como recurso producir en lo real ese cuarto anillo que fue su escritura. Por eso es un desabonado del inconsciente. Bien, entonces esta psicoanalista, le doy la bibliografía si ustedes quieren, pueden leer en Travailler avec Lacan, es una compilación que hicieron mi amigo Mustafa Safwan y mi amigo Didier Bail, de aquellos que alguna vez se analizaron con Lacan o fueron a su seminario o supervisaron con Lacan. La autora que les mencioné, la van a encontrar fácil, el capítulo que ella escribe se titula Psychanalyse sans bavardage. Lacan dijo, la psicanálisis c'est une pratique de bavardage. Psicoanálisis sin charlatanería, y Lacan dijo, el psicoanálisis es una práctica de charlatanería. En ese texto dice muy claro que el problema no es el corte de la sesión. Yo corto la sesión. Mis pacientes saben que puede tener una sesión de 30 segundos, de 10 minutos o de media hora. No, ese no es el problema. Ella dice, no se trata de la sesión de duración variable. En eso estaríamos de acuerdo con Lacan. No nos vamos a manejar con el reloj, como decía Celia Calvo. No. Lo que ella dice, la sesión debe ser ultra corta. Y dice textualmente, hay que limitar la palabra. Porque toda palabra implica deslizarse al sentido. Y entonces aquí ya fue tratado por Osvaldo Arribas con su habitual buen humor y su lógica depurada. La palabra sentido en Lacan no tiene siempre el mismo sentido. En el mismo seminario que trabaja Joyce, en el Lexington, Lacan dice textualmente, nuestra tarea como analistas es devolverle al analizante el sentido. Pero ¿cómo, Isidoro, ignorás lo que dijo en la Troisième? ¿Que el sentido de la religión? Es verdad, Lacan dijo el sentido de la religión. ¿Y te olvidás de lo que dice en RCI cuando dice que lo real excluye al sentido? Es verdad, en RCI dice lo real excluye al sentido. Quiere decir que la palabra sentido no tiene siempre el mismo sentido. Hay que hacerla trabajar en el contexto en que se sitúa. Bien, ¿en qué se fundamentan para hablar de un cuerpo? Les doy la referencia para que el que quiera lo trabaje. Lo que más me interesa es eso, que no me crean, que ustedes hagan su propia lectura. En UPIR van a encontrar que hay varios capítulos que en la publicación llamada oficial están titulados como Hay del uno. En francés se dice il y a v con apóstrofe lan. El señor que lo publica pone junto Ilia por un lado, Iliad, y por otro lado lan. No. Si Lacan puso la D con el apóstrofe, podría haber puesto la palabra completa, D. Está diciendo que cada uno es uno. Il, I, A, Z, lan. Cada uno es uno porque ahí Lacan va a hacer un trabajo muy fino y muy claro. Dice, cuando yo fui a Freud, encontré algo que no es mío. Lo que encontré como que no es mío es la identificación segunda, la identificación a lo simbólico, el einziger Zug. A él lo inspiró en eso unos trazos que encontró en una costilla prehistórica en Saint-Germain-en-Laye, una vez que fue a ese museo, y que dijo, esos trazos pueden marcar al cazador prehistórico, cada bisonte un trazo. El primero se puede acordar, recordando, era uno que pesaba tanto, el segundo tanto, pero cuando ya son 20, lo único que puede quedar es un trazo como resto de ese bisonte. Es el antecedente primero de la marca del sujeto, dice Lacan. Ese es el campo de lo unario, campo del S1, el S2. Pero dice Lacan, hoy voy a introducir algo nuevo, el campo de lo uniano. Cuando ustedes lean a los discípulos de otros autores que criticamos, van a ver que todos hablan del campo del unario versus el campo de lo uniano. Como decía Benjamín Doma a la mañana, disyunción exclusiva. No hay más par S1, S2. Es decir, los 4 discursos de la basura. Porque en los 4 discursos se trata de S1, S2, sujeto, objeto. No, aire con eso, fuera. Solo el campo de lo uniano. ¿Y qué es el campo de lo uniano? Bueno, para ellos es lo que les sirve para hablar de un cuerpo y excluir el otro. Pero en Lacan es otra cosa.
Lacan apunta a Cantor. Cantor, ustedes saben, fue un gran matemático ruso de origen judío, por eso era tan inteligente. No sé por qué se ríen. Bueno, por antisemita, me dice acá. Gracias, antisemita. Bueno, mi maestro Pillon Rivière, que era más bueno que Alfredo, decía: lo primero que hay que trabajar es el antisemita que todo judío lleva adentro. Creo que mi maestro tenía razón. Ya me perdí, no sé dónde estaba. Cantor, gracias. Cantor crea, ¿no es cierto?, los números transfinitos y también da la fundamentación lógica de las matemáticas, creando y desplegando la teoría de los conjuntos. Con los conjuntos infinitos se descubre que la partición del conjunto es mayor que el conjunto como totalidad. Voy a dar un ejemplo simple para ver dónde Lacan pone el foco cuando va a Cantor. Si yo tengo un conjunto ABCD, yo puedo poner, por ejemplo, como subconjuntos, cuando hago la sumación, ABC más CD. Si hago la intersección, comparten C. ¿Está claro? Yo puedo tener AB más BCD. Si hago la intersección, comparten B. Ahora, si yo hago la sumatoria de AB con CD y hago la intersección, ¿ustedes qué me dicen? ¿Qué hay? Nada. Los matemáticos no trabajan así. En ese lugar ponen conjunto vacío. Ese conjunto vacío se escribe como cero. Lo que Lacan intenta fundar acudiendo a Cantor es cómo surge por primera vez algo que desde lo real emerja en lo simbólico. Esa es su preocupación. Eso es lo uniano. Lo unario es cuando eso se juega en el discurso. Y lo interesante es esto, que ese an, Lacan crea un neologismo y dice unier, que se lee en francés anier, se escribe U-N-I-E-R, es una condensación de an y de nier, uno que niega. Ese uno es lo que él hace jugar en la fórmula de la sexuación como la excepción. Cantor, cuando dice no puedo ya dejar de crear el número transfinito, dice, para poder tomar a todos los números naturales como un conjunto, los números naturales continúan al infinito, ¿no es cierto?, tengo que tener uno exterior al conjunto. A ese, en los cardinales, él lo llama alfa sub cero. Gracias a alfa sub cero se puede plantear un 1 que permite que todo el conjunto exista. Esto ustedes lo han encontrado en la fórmula de la sexuación. Es lo que Lacan también dice con otro neologismo, el au moins un, el al menos uno. Es el uno que dice no a la castración. Por eso es an nie, uno que niega. Pero Lacan no hace disyunciones exclusivas. También dice unir, unie, que quiere decir el uno que también une. Es unir y negar. Es gracias a que hay uno que se excepciona al conjunto, se puede como argumento plantear que todos los hombres cumplen con la misma función, phi de x. Es el uno que también une. Es decir, que hay una articulación en Lacan entre lo que es la lógica de incompletud y lo que es la lógica del patu o la lógica del no todo. Le doy estas referencias para que ustedes puedan transitarlo. Lacan también menciona en esos capítulos de Yadelán a Parménides, el diálogo platónico, no el poema sino el diálogo. Y dice, ¿cuál es la clave de ese diálogo? Digo porque el autor que estoy mencionando plantea que ahora se trata del parletre entendido como un cuerpo habitado por la langue que expresa un goce, el goce que lo habita y al que se debe conmover. Esa es la tesis, implica una práctica. Bien. La tesis básica que Lacan subraya del Parménides es que el uno no es. Y entonces dice de un modo riguroso, no es lo mismo plantear es uno
que plantear uno es. La segunda fórmula, uno es otra vez volver a una ontología del ser. En cambio, plantear es uno no dice nada de ese uno, y si acudimos a lo que a Lacan le importa en relación a Cantor, ese uno escribe un vacío. Por eso a Lacan le encanta, porque para nosotros, cuando Lacan dice amarás al prójimo como a ti mismo, no está planteando la caridad cristiana. En eso él se diferencia de Freud. Cuando él dice el analista no se autoriza sino de él mismo, no podemos pensar que va Lacan a postular que un analista se va a decir analista a partir de una decisión yoica. Ese sí mismo es el vacío que lo constituye. Entonces, yo digo, ¿quieren el último Lacan? Les diría a estos autores, si tuvieran alguna chance deberían estudiar conmigo, cosa que les haría bien. Yo les diría, fíjense, el último Lacan trabaja el uno, pero después de Upir lo trabaja con el nudo Borromeo. Que Lacan lo llame nudo Borromeo, Lacan no era un señor desatento. Él sabía que no era un nudo, es una cadena de 3 anillos en su fórmula mínima. ¿Por qué lo llama nudo? Lo llama nudo para remarcar el hecho de que los 3 anillos hacen uno, es la Santísima Trinidad. El eje de la Santísima Trinidad es que 3 son 1 y 1 es 3. La clave del diagnóstico de psicosis con M, con Schreber y con Joyce es cuando el anillo de lo imaginario se desprende y entonces ya no hay uno. Entonces tenemos el uno unificante del Eros freudiano, que Lacan cuestiona, pero Freud también lo cuestionaba, por eso dijo Eros y Tánatos. Está el uno entre otros, que también representa Il-Yad-Lan, que son el enjambre, el Esem, el Esaim se escribe Esam, que hace homofonía con Esan, tal como lo escribe en Ancor. Tenemos este uno de lo uniano, que es para fundamentar el pasaje del vacío al primer trazo, cómo se pasa desde lo real por primera vez a lo simbólico, y tenemos el uno del nudo Borromeo, que son 3 y hacen 1. Entonces voy a terminar con una frase que algunas veces la dije y hoy la voy a decir un poquito cambiada, en homenaje a mi amigo Jack Lavers, ya que mencionó a Joyce y su trabajo de Finnegan's Wake. Ténganlo como referente y ejemplo. Digo así: a lo real nada le falta, ni siquiera agujeros, pero es gracias a lo simbólico o al síntoma, en el caso de Joyce fue su escritura, que es un remedio en lo real enlazado a lo simbólico, es gracias a eso que un agujero deviene una falta. Gracias. Hola. Hola. Bueno, les agradecemos mucho los trabajos, creo que nos han dado muchas referencias para que podamos hacer un trabajo de lectura, un trabajo plegando el texto, como nos enseña Isidoro, que quiere decir leer un texto y ponerlo en relación con otro que lo antecede y con otro que le sucede. Y bueno, nos queda un ratito para hacer algunas preguntas, diálogos, comentarios. Primero que vi, ya. ¿Qué? Decirá que está boicoteando el video. Seguro. ¿Cómo te diste cuenta? Bueno, Como si nos hubiéramos complotado cada uno. Bueno, ante todo quería agradecer esta convocatoria, que ya hoy es su tercer encuentro, porque me parece que
que interpreta algo que no sé cómo lo vivirá cada uno de los que está acá presentes, pero en algún sentido la necesidad de empezar a decir algunas cosas que me parece que circulaban de pasillo, y gracias al manifiesto me parece que estamos empezando a pensar algunas cuestiones. Alguien me decía que Función y Campo de la Palabra fue para Lacan, Lacan lo llamó su manifiesto también en algún momento, y me parece que como analistas sabemos que cuando las cosas se empiezan a decir, uno no sabe qué efectos tiene y qué consecuencias tiene esto. A mí me parece que lo que se está proponiendo es una profunda revisión teórica dentro del psicoanálisis respecto al menos de las tendencias hegemónicas que vemos circular, y que algunos me parece que ya veníamos hace unos años bastante agotados, en el sentido que justamente se decía algo en nombre del psicoanálisis que no nos parecía encontrar en Lacan. Por otro lado, el innombrable que dice Isidoro, además es dueño de los derechos de autor de Lacan y traduce a su criterio, a su antojo, algo que llamó el establecimiento de lo que dijo Lacan, que me parece que también colabora y participa de este efecto. Me quedan dos cosas pendientes. Digo, me parece que primero no sabemos qué es lo que viene. Digo, me parece que esto inaugura algo, digamos así, en política del psicoanálisis, que era necesario. Me parece que había un encerramiento dentro de las escuelas que no habilitaba espacios de discusión más allá de lo que se habla dentro de las escuelas. Respecto al porvenir que se abre, me parece que es incierto y es muy próspero, y a mí me parece muy interesante, quizás mucho más que escuchar estas repeticiones que vienen han destacado. Por otro, me parece que es necesaria la crítica a la clínica post-lacaniana. Estamos viendo en los consultorios el efecto de esa clínica, digamos, esa clínica que funda un nuevo centro en el cuerpo, en el goce, me parece con consecuencias fundamentalmente masoquistas y locas. Y en ese mismo sentido, bueno, aprovecho para invitarlos a una actividad que estamos organizando el 29 de abril en la Biblioteca Nacional, una mesa redonda, reflexiones sobre el psicoanálisis y el retorno a Lacan, en la que van a participar Alfredo Edelstein, Isidoro Beck y Gabriel Lombardi. La idea fue cómo sumarnos a este movimiento que inicia, me parece, la convocatoria del manifiesto, y nos parece que no se trata de quedarnos esperando que los que convocaron el manifiesto sigan haciendo cosas, sino, a ver, y esto se dijo hoy, cómo esto nos pone a trabajar. La verdad que, bueno, es un agradecimiento enorme, porque sin el manifiesto no hubiera sido posible empezar a replicar las consecuencias de esto, y sobre todo, porque me parece que era hora de empezar a discutir ciertas cosas que estaban medio en la alfombra y que nadie decía abiertamente. Así que gracias. Decís tu nombre, por favor. Martín Grinkiewicz y La Apertura. Bueno, Decí tu nombre, por favor. Eriton Araújo, de Invención Freudiana Fortaleza, Brasil. Bueno, hace 12 años, en el 2004, Roberto Harari estuvo en Fortaleza y dio una conferencia que él nombró como una pregunta: ¿hay un último Lacan? Desde ahí, en mi ciudad, por lo menos, él llamó la atención, ¿sí?, de se tener en consideración la importancia de la última producción de Lacan, importancia clínica y teórica. Yo creo que tal vez este efecto que hace que haya la necesidad de un evento como este, de esta importancia, tiene mucho que ver, ahí estoy hablando de mi ciudad, no puedo hablar mucho de acá, con la resistencia que muchos analistas tienen de leer la última producción de Lacan, para que cada uno tenga su lectura, claro, y pueda hacer lazo. Estoy hablando más acerca de mi ciudad que de acá, porque yo veo en algunas discusiones, y acá queda más claro aún, que hay muchas equivocaciones acerca de estas lecturas, y que, por ejemplo, en Fortaleza la gente toma como agresiva cualquier producción teórica que, por ejemplo, si uno presenta un trabajo en unas jornadas que hace citas del seminario 24, como muchas otras acá fueron citadas, del 25 y otros, de Letourdi, todavía allá suena como algo muy raro,
Y lo que yo tengo un cierto deseo es que estas lecturas de este autor que hablaba Isidoro y de la autora también, nosotros sabemos quién son, claro, que sus equivocaciones hagan con que la nueva generación pueda ser perjudicada con la lectura de los últimos seminarios, porque a veces queda como una asociación entre el último periodo de la obra de Lacan y las equivocaciones que son hechas por estos autores. Y yo me gustaría decir que es muy importante que podamos realmente estudiar, leer la nueva generación también, ¿no? Este último Lacan, ¿no? Justamente para que no tengamos que hacer eventos como este, porque es por una necesidad que se impone, claro, ¿no? Bueno, esto, gracias. Bueno, ya estamos en el tiempo, una última intervención, y si ustedes quieren hacer algún comentario, decí tu nombre, por favor. Silvana, mi nombre. No, bueno, que me parece que se puede, estamos haciéndonos la pregunta respecto desde dónde interviene el analista, ¿no? Desde qué lugar. Y me parece que se puede desprender desde Separarlo de la boca. la mesa, digamos, de las discusiones de la mesa y de las discusiones anteriormente planteadas en las otras mesas de los trabajadores. Que podemos pensar desde qué lugar epistémico responde cada analista, es decir, desde qué teoría. Lo que nos permitiría pensar, digamos, ¿puede ser? Ya decía. Bueno, que se debe a una posición epistémica desde donde el analista responde, ¿no? Desde qué teoría. Y por ejemplo, una cuestión es poder diferenciar lo que implica el significante de la palabra, ¿no? Que nos daría posiciones epistémicas diferentes respecto a nuestra clínica. Digamos, nos permitiría pensar, al menos desde ese punto, algo fundamentalmente en la teoría del significante de Lacan, que no nos da lo mismo pensar que el significante crea la cosa, que la cosa está antes que el significante, ¿no? Si lo diferenciamos de lo que implica la palabra hablar, digamos, ¿no? No es lo mismo significante en Lacan que palabra. No tenemos micrófono. Sí. ¿Ustedes quieren hacer algún comentario? No. Sí, acá. Ya terminamos. Saclaver quiere decir algo. ¿Quién quiere decir algo? Estoy pensando que Lacan pede retornar al primero Freud y me pregunto si retorno a Lacan sería, conforme las varias discusiones, retorno a la discusión entre diferentes momentos y propuestas de Lacan, sin pensar que el nuevo viene simplemente sustituir lo anterior. Aceptar, yo creo, las tensiones que hay entre lo que Lacan decía y lo que va a decir después y al final. Yo creo que hay una dialéctica constante y no una eliminación del dicho antes. Sí, en ese sentido que plantea Jacques, pensaba que se trataba, cuando revisaba esta cuestión del tiempo de los griegos, que son los pliegues del tiempo,
en el sentido en que no se trata de una lectura de la historia que implique Freud 1, Freud 2, Freud 3, Lacan 1, Lacan 2, Lacan 3, porque tampoco así se trabaja en la clínica. De pronto, como Isidoro citaba en el caso Aliquis, les sobreviene un recuerdo del cual en un momento el sujeto no quiere hablar. Entonces me parece que esta concepción que tenga cada analista sobre la noción del tiempo también dice de cómo llevar adelante la dirección de la cura. Sí, creo que sí, que es bueno que podamos decir todo esto durante muchos años, con mi amigo Benjamín, con Norberto, con Roberto Harari, que fue nombrado varias veces. Esperamos que los colegas y amigos franceses pudieran decir esto. En el año 2013 yo estuve en París y di conferencias en varias de las instituciones lacanianas, y hablando con el presidente de una de ellas, la más grande, que no pertenece al mundo que estamos cuestionando, me dijo: Isidoro, estoy de acuerdo con todo lo que decís, pero no te voy a apoyar en público. Pregunté por qué, y me dijo razones que, bueno, yo las entendí. Me dice: mira, necesitamos el apoyo de todos, porque acá estamos en otra lucha. Ustedes saben que en Francia se aprobó una ley por la cual, desde las estructuras gubernamentales, está prohibido atender a autistas con psicoanálisis. Quiere decir que el embate contra el psicoanálisis ya ha tomado estado legal, que por suerte en Argentina, como suelo decir siempre, con nosotros hasta ahora no pudieron. Pero ellos están en eso. Bueno, cuando yo volví de ese viaje, me acuerdo que hablé con mis amigos y colegas y dijimos: bueno, ¿qué hacemos? Porque si nos callamos somos cómplices. Quiero decir, la gente más joven que sale de la facultad, que están en cátedras dirigidas por estas personas que yo nombré, es decir, que aludí, creen que eso es lo que dice Lacan, porque ellos no leen a Lacan. La gente joven lee a estos autores. Es más, uno, con cierta impudicia lamentable, me dijo un día: Isidoro, ya no hay que leer más a Lacan, ahora se lee a... me nombraba a esta persona. Bueno, mi anhelo, y creo que de todos los que participamos acá, es algo así como despertar o incrementar o acompañar el gusto de volver a leer la obra de Lacan. Los últimos seminarios, que tienen su dificultad, lo reconozco, y también los primeros. Por ejemplo, mi desesperación es cómo hacer para que se entienda que, así como Lacan nos enseñó que la Traumdeutung no era un texto prehistórico, era un texto actual, es lo que se llama un clásico. Un clásico es un texto que se haya escrito cuando se haya escrito, sigue siendo actual. Bueno, yo digo que la significación del fallo, la subversión del sujeto y la dialéctica del deseo, la instancia de la letra en el inconsciente freudiano, y puedo seguir, son textos clásicos. ¿Quién los lee hoy por hoy? Bueno, si logramos despertar el gusto por volver, y acá viene lo del retorno a Lacan, nadie es dueño de esto, nadie. Si nosotros nos creyéramos que somos los dueños, o que desde Buenos Aires vamos a crear un nuevo imperio, no tenemos hábitos nosotros de colonialistas, más bien tenemos hábitos de colonizados. Vamos a recordar que la cosa es así. Todo nuestro esfuerzo es como salimos del lugar de colonizado, no nos consideramos dueños de nada. Entre paréntesis, me pidieron mis amigos y colegas con los que invitamos a esta reunión decirles esto. Muchos nos preguntan: ¿y esto cómo sigue? ¿Cómo sigue? No sabemos. Una sola cosa decidimos aceptar, porque nos lo fue propuesto. Vamos a proponer una página web que se llama Retorno a Lacan, para que todos los que quieran puedan conectarse y que podamos conectarnos con ustedes. Los que tengan ganas, nos gustaría que todos ustedes de algún modo lo hagan, que escriban en el papelito que les dieron al comienzo sus datos para poder mantener el contacto para seguir trabajando esto. Quiero decir, supongamos que cualquiera de ustedes hace una lectura en este retorno a Lacan que les parezca esclarecedora, y bueno, se podría poner en esa página web y servirle a otros. Es decir, esto es una tarea colectiva y la entendemos de ese modo. A ver, acá hay dos intervenciones muy breves, o bueno, cortamos. Muy breve y... estamos... Sí, era una pregunta a Alfredo en relación a que, bueno, vos, Diego Fernández, vos comenzabas tu presentación, ¿no?, haciendo alusión a la insistencia del significante, y que tu intención era un poco que esos significantes empezaran a trabajar un poco en nosotros, ¿no?
Y ahí me quedo trabajando en lo que vos insistías acerca de la crítica que hace Lacan, según tu lectura, acerca de la pulsión de muerte en Freud. Entonces, no, porque no sé si en algún momento, o por lo menos mi lectura, no logro entender tu posición en relación a esa crítica, teniendo en cuenta cuando Lacan continuamente, ¿no?, y fundamentalmente habla del proyecto del mal. Entonces, ¿cómo es en lo que vos insistís acerca de la crítica de Lacan a la pulsión de muerte en Freud? Porque si no, me parece que también podría haber una tendencia en relación a la cuestión del bien. ¿Cómo entendés vos esa insistencia de esa crítica? Hacemos tu última respuesta y ya terminamos y podemos seguir dialogando en el break. Y, ¿qué les parece? Es una noticia respecto a la contestación. No te escuchan, Bueno, son 2 minutos. A los colegas franceses que nos dijeron en Brasil lo que te contestaron a vos, no podemos enfrentarnos porque hay un movimiento contra el psicoanálisis. En Brasil tomamos opción, muchos de nosotros, y constituimos el movimiento Psicoanálisis, Autismo y Salud Pública para combatir esa prohibición, y la paramos. Diferente de lo que se juega en el debate, donde lo que estamos poniendo en juego justamente es si el discurso psicoanalítico va a continuar en su posición de acto de interpretación del discurso y del sujeto, del inconsciente, o si se va a transformar en un asociado de la evidencia científica como precondición de cualquier condicionamiento a cualquier intervención. Es crucial la discusión por la pulsión de muerte, porque para colmo habilita lo que se plantea después sobre goce mortífero, que suele ser un concepto central en muchísimas teorías modernas del psicoanálisis, que es muy notable porque Lacan jamás habló de goce mortífero, no existe la expresión en Lacan de goce mortífero. Pero 3 cosas sobre la pulsión de muerte. La primera, Lacan sustituye a la compulsión de Freud el automatismo, que indica el desprenderse de toda metáfora energética. Segundo, que para Lacan, por ejemplo en el 23, nos propone pensar que la pulsión es el eco en el cuerpo del hecho de que hay un deseo, con lo cual si hay un mal, proviene del deseo, no del cuerpo. Y tercero, último, unas notas breves, del ejemplo que dio Isidoro, creo que fue Isidoro, perdón, pero sobre el esclavo que lleva tatuado. Bueno, el ejemplo es así: lo duermen, mientras está dormido le cortan el pelo, le escriben un texto, lo siguen durmiendo y lo despiertan solo cuando le creció el pelo, con lo cual él no puede ver ni en un espejo lo que tiene tatuado. ¿Ustedes saben lo que tiene tatuado en el ejemplo de Lacan? Máteme. Cuando él llegaba al hogar, con lo cual quizás el mal, la muerte y demás tenga mucho más que ver con el decir y la palabra, con el dicho, como fuese. El problema es que en Freud es una propiedad que Freud hace derivar de la sustancia viva por su antecesor de lo inerte. Seguimos en el break, le pedimos un aplauso